Ya está, ya pueden empezar. Hola, buen día, buenas tardes a todos, a todas. Damos comienzo a esta quinta charla general de educación y de divulgación sobre la paleontología en el contexto de la Cátedra de Paleobiología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan, del Departamento de Biología. Y en esta ocasión damos comienzo a la quinta charla donde intentamos contar un poco la historia de la vida en la Tierra a través del registro fósil. Esta historia, como siempre decimos, es muy larga, tiene miles de millones de años, y para eso decidimos, entre el equipo docente y los estudiantes de la cátedra, invitar a diferentes referentes de la paleontología de la Argentina, que a su vez son referentes internacionales. Y hoy nos enorgullece presentar al doctor Diego Pol. Doctor Diego Pol es biólogo de la Universidad de Buenos Aires, realizó un máster y un doctorado en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Actualmente es investigador principal de CONICET en el Museo Argentino de Ciencias Naturales de Buenos Aires y es docente en el Departamento de Geología de la Universidad de Buenos Aires. Sus principales temas de estudio se centran en la evolución de crocodilomorfa y de dinosaurios de la Argentina, habiendo realizado numerosos cientos de contribuciones científicas de faunas del Mesozoico del mundo y principalmente de la Patagonia. Fue durante 10 años director de Ameguiniana, que es la revista más importante de paleontología del país, que depende de la Asociación Paleontológica Argentina, que hoy nos auspicia en esta charla. Y por ende, Diego, como muchos paleontólogos argentinos, somos miembros de esta asociación. En 2023 fue distinguido por la Fundación CONEX, con el CONEX de Platino, por su trabajo en paleontología en la última década. Y desde este año, Diego es académico titular de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, uno de los reconocimientos a la trayectoria científica más importantes de la Argentina. Ha formado decenas de estudiantes y profesionales en diferentes lugares del mundo y de nuestro país que continúan desarrollando sus investigaciones en la Argentina. Entre esas, me enorgullece decir que yo soy una de ellas. Y Diego, además, formó parte, junto con mi colega y amigo José Carballido, un paleontólogo de Chubut, del descubrimiento del dinosaurio más grande del mundo, llamado Patagotitan majorum, encontrado hace unos años en la provincia de Chubut, en Patagonia. Además de sus contribuciones científicas, Diego ha aportado y aporta continuamente a la comunicación pública de la ciencia a través de documentales, charlas, exposiciones como esta, y entre tantas otras. Diego dirige proyectos de investigación nacional e internacional, entre los que se encuentra un gran proyecto financiado por National Geographic que lidera actualmente, que está focalizado en la evidencia fósil y geológica justamente sobre la gran extinción masiva del límite Cretácico-Paleógeno. En este contexto, hoy tenemos el placer y el orgullo de contar con Diego, que nos contará acerca de este evento de extinción global que afectó a todos los continentes y donde la evidencia fósil de la Argentina juega un rol fundamental y tiene mucho que aportar. Traté de reducir la presentación de Diego a una carilla, realmente me costó mucho trabajo porque, bueno, como siempre digo, yo le conté a mis estudiantes que, bueno, Diego es un referente no solo en la Argentina, en el mundo, es creo que el paleontólogo más reconocido hoy en la actualidad en nuestro país y en el mundo, así que Diego, muchísimas gracias, me enorgullece muchísimo que nos des un poquito de tu valioso tiempo para contarnos un poquitito de todo lo que sabes de Mesozoico y de la paleontología en general. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ceci, por la presentación tan linda. Un gusto realmente estar acá con ustedes hoy. Y vamos a hablar un poco sobre algunas cuestiones generales de lo que fue el entendimiento de la historia de este evento tan particular que es el límite Cretácico-Paleógeno, ¿no? Que es la última de las grandes extinciones masivas. Esperen que les voy a compartir la pantalla.
Muy bien, ahí está. Y llamamos la última gran extinción realmente porque fue un evento de dimensiones catastróficas, las llamadas extinciones masivas, en donde en principio hablamos de extinciones masivas cuando al menos 3 de cada 4 especies que estaban vivas en ciertos momentos se extinguen. Estos eventos realmente han marcado la historia de la Tierra. Y la última de estas grandes extinciones es la que ocurrió hace 66 millones de años y es la que marca el límite Cretácico-Paleógeno. En la historia del entendimiento de estas extinciones, tradicionalmente se habla de 5 grandes extinciones masivas. La del Cretácico-Paleógeno es justamente la última de ellas, la más reciente, la número 5. Las otras son anteriores, es una de las de mayor tasa de extinción, en donde las extinciones ocurrieron más rápidamente, y es la más reciente y también es sobre la cual tenemos la mayor cantidad de información. Ustedes saben que el registro fósil y el registro geológico no es uniforme a lo largo del tiempo, y de ciertas partes tenemos mejores registros que de otras. Y en general, cuando vamos hacia atrás en el tiempo, disminuye un poco la cantidad y la calidad del registro fósil. Por eso el hecho que sea la última, la más reciente, tiene características únicas, que es que nos permite conocer quizás algunos detalles que no están accesibles en las anteriores. Este es el panorama tradicional de las 5 extinciones masivas. Cabe aclarar que este es un gráfico, por ejemplo, de un trabajo reciente de Marshall, en donde revisa un poco este concepto de las 5 extinciones masivas y dice, bueno, depende, el postula, depende cómo contemos las extinciones, si las contamos a nivel de género, de familia, de especie, cuál es el rango temporal que utilizamos para medir las extinciones. En realidad, las extinciones grandes, o que podemos llamar masivas, pudieran haber sido muchas más. Fíjense acá, a lo largo del Fanerozoico, vemos que hay muchos momentos en donde se extingue una gran proporción de los géneros que vivían en ese momento. Sin dudas, vemos ahí la número 16 de las 18 que marca en rojo Marshall. La número 16 es la del Maastrichtiano tardío, que es la del fin del Cretácico. El Maastrichtiano es el último piso del Cretácico, por eso hablamos de extinción del Maastrichtiano o de extinción del Cretácico. Más allá de que sean 5, que sean 18, y cuál es la diferencia estadística entre estos diferentes eventos, sí es cierto que también aquí es la última de las más grandes, ¿sí? Como pueden ver en el Maastrichtiano de las últimas, es claramente la más grande, y eso la pone en un lugar muy, muy especial. Y la pone en un lugar muy especial también porque se extingue un grupo muy carismático, que son los dinosaurios terrestres, y por supuesto también la distingue de cualquier otra es la popularidad. Cuando hablamos de extinción masiva, 90% de las personas que nos vamos a cruzar en este mundo van a tener esta imagen de un meteorito cayendo, los dinosaurios extinguiéndose. ¿Sí? Entonces tiene también un poder comunicacional muy importante porque evoca rápidamente a un evento catastrófico del pasado de manera inmediata y a un nivel realmente global en la mayoría de las sociedades de nuestro planeta hoy en día. Y eso es algo que tiene un valor también muy, muy importante. Sobre todo desde el punto de vista de la comunicación de la ciencia, cómo transmitimos nuestros conocimientos hacia el resto de la sociedad, que es un aspecto que sin dudas creo yo, hay que considerar muy, muy a menudo. Bueno, fíjense este gráfico, es muy interesante, es un gráfico publicado por Phillips en 1860, y sin el poder y la resolución estadística del último trabajo de Marshall de 2023, vemos que en esta compilación de especies conocidas a lo largo del tiempo, ya en el siglo XIX estaba esta idea de momentos en donde la diversidad realmente baja. Y ahí esa baja muy grande que ven al final, que divide la vida mesozoica de la vida cenozoica, es precisamente esta extinción. Entonces es un evento que
realmente no solo es popular, no solo es uno de los más grandes, no solo los más recientes, sino que es tan notorio que fue distinguido muy tempranamente en lo que fue la historia del estudio de las extinciones y la historia de la paleontología. En principio, esto se dio especialmente por lo bien documentado que está las extinciones a nivel marino, ¿sí? Hay grandes cambios en los ecosistemas marinos a lo largo de este límite, de esta extinción masiva. Se extinguen grupos que son muy conspicuos antes, muy abundantes, ecológicamente diversos y que básicamente desaparecen por completo del registro fósil. Entonces, esta discontinuidad en la distribución de la vida a lo largo del registro de las rocas es lo que llamó primero la atención en estos estudios del siglo XIX. Y como fue primeramente reconocido en el mar, vamos a empezar a hacer un muy breve resumen de qué cosas se extinguen. Hay cambios desde la base de la cadena trófica hasta los grandes predadores, ¿sí? Desde el fitoplancton marino fotosintético, como acá estos nanoplancton, los cocolitóforos, por ejemplo, es un grupo en donde hay muchísimas extinciones, son marcadores muy precisos de y bioestratigráficos, y a medida que nos acercamos al límite y del límite precisamente, es un grupo muy estudiado y muy informativo para seguir cómo fueron los cambios en el plancton, en los océanos a lo largo de fines del Cretácico y durante la extinción. La gran caída de este plancton fotosintético también está reflejada en otro grupo muy importante y también muy registrado, muy conspicuo en los depósitos marinos de nuestro país y de Antártida, que son los foraminíferos, ¿sí? Estos también protistas con estructuras calcáreas, esqueletos calcáreos, que dejan un registro muy preciso y muy abundante de los cambios en el zooplancton a lo largo del el registro sedimentario, y realmente se ve un cambio muy grande también en estos microorganismos planctónicos del mar. Por supuesto, es el momento en donde hay una gran diversidad de amonites, un grupo dominante en buena parte de los mares del Mesozoico. Hacia fines del Cretácico todavía era un grupo muy abundante, y también es una desaparición muy conspicua. Muchos otros grupos de invertebrados, como los belemnites, que realmente marcan la desaparición a lo largo del Maastrichtiano, terminando en el evento de extinción masiva. Eh, Grupos como los inocerámidos y los rudistas, que realmente también son invertebrados marinos que ecológicamente dominantes en grandes extensiones de los océanos, desaparecen por completo. Entonces vemos la desaparición de una gran proporción de los protagonistas de los ecosistemas marinos de fines del Cretácico. Por supuesto, en los vertebrados también se ven estas extinciones. Fíjense, estos son las extinciones en diferentes grupos de peces, tanto peces óseos como cartilaginosos, como tiburones. Desaparecen muchas familias y muchos géneros en este límite. Por supuesto que algunos sobreviven, no es como el caso de los amonites o de los belemnites, que desaparecen como grupo por completo. De algunas de estas familias tenemos registros que sobreviven, quizás con una disminución en su diversidad, y otros que desaparecen por completo, ¿sí? Y muy conspicuamente tenemos la desaparición de los últimos reptiles marinos que estaban viviendo, los mosasaurios, estos reptiles ampliamente distribuidos en el Cretácico terminal, en los mares de todo el mundo. Son reptiles vinculados al origen de las serpientes, de acuerdo a muchos investigadores, completamente adaptados a la vida acuática, y muy relacionados con lo que es la diversidad de esquamata, ¿no? De los lagartos y serpientes actuales. Otro grupo que desaparece, también de reptiles marinos, pero que no tiene vinculación con los lagartos y serpientes actuales, son los plesiosaurios, ¿sí?
otro grupo muy importante de predadores a lo largo de todo el globo terrestre, en los mares del Mesozoico, muy abundantes hacia fines del Cretácico todavía, y que también desaparecen. Y la desaparición de estas formas es realmente una de las indicaciones del colapso de las cadenas alimenticias de fines del Mesozoico. Por supuesto, también desaparecen otros animales que son muy importantes, como por ejemplo una gran diversidad de aves marinas que existían. Esta es una reconstrucción de un esperornítido, aves primitivas que divergieron antes de lo que es la radiación de las aves modernas. Y importante hablando de aves es que son una de las sobrevivientes como grupo general. Entonces en el Maastrichtiano también es muy interesante que encontramos los primeros registros del linaje de aves modernas que sí habrían sobrevivido. Y algunas de ellas también están vinculados a hábitos marinos. Y acá empezamos a ver una temática muy importante que es la selectividad de la extinción masiva. No terminamos, es una de las preguntas más fascinantes y más difíciles de responder, que no terminamos de entender cuáles son los factores que hicieron que este tipo de ave sobreviva y luego dé origen a todas las aves modernas, y que este tipo de ave, pariente relativamente cercano, desaparezca por completo. ¿Sí? Y en la selectividad de las extinciones masivas está la clave para entender los grupos que sobreviven, por qué sobreviven y lo que da origen a la vida que vino después. Por eso es una pregunta tan fascinante y requiere el entendimiento biológico y ecológico de estas especies y de los ecosistemas en los cuales estas especies vivían, de qué recursos dependían, que cesaron de existir en algún caso y llegaron a la extinción, y de qué otros grupos dependían las otras aves que sí pudieron sobrevivir porque evidentemente pudieron seguir alimentándose y seguir continuando su ciclo biológico. Acá empezamos a ver de las cosas que me parece importante recalcar, de que no está todo estudiado, que no están todas las preguntas contestadas y que hay realmente preguntas muy importantes y muy fascinantes que quedan aún por responder, y que esperamos que en el futuro, como disciplina, la paleontología pueda aportar para responder estas preguntas. Bueno, ¿qué pasaba en los ecosistemas terrestres, en los ecosistemas continentales? También vemos extinciones masivas de gran magnitud. Obviamente, los dinosaurios. ¿Sí? Los dinosaurios no avianos, los dinosaurios que están representados, por ejemplo, por los saurópodos, estos gigantes de cuello largo, desaparecen por completo. ¿Sí? Medir la extinción en los dinosaurios requiere conocer algo que todavía estamos perfeccionando, que es qué dinosaurios, por ejemplo, de estos saurópodos, estaban presentes o todavía existían al momento de la extinción masiva. ¿Qué dinosaurios vivían hace 66 millones de años? Porque la historia de este grupo, por ejemplo, de los saurópodos, dinosaurios de cuello largo, se remonta desde los 180 millones de años hasta los 66, como grupo, como gran familia. Pero por supuesto que durante esos 150 millones de años de evolución que tuvieron, hubo muchas especies que se extinguieron, hubo muchas especies que aparecieron y evolucionaron, y hubo diferentes procesos que llevaron a que hace 66 millones de años existían ciertos dinosaurios todavía. Hasta donde sabemos, el único subgrupo de los saurópodos, estos gigantes cuadrúpedos de cuello largo, que llegó al límite cretácico fueron los titanosaurios. Un grupo muy exitoso, muy ampliamente distribuido, desde Patagonia hacia Antártida, básicamente todas las masas continentales sabemos que tenían registros de estos dinosaurios, pero algo importante que queda por determinar es aún cuáles eran el tamaño de las poblaciones, la diversidad real de estos dinosaurios. Y esto es algo que estuvimos trabajando en los últimos años. Cecilia les comentó sobre un proyecto que estamos
encarando hace varios años sobre tratar de conocer mejor la biota de fin del Cretácico en la Patagonia Argentina. Una de las cosas, por ejemplo, que hemos descubierto en años recientes es que la diversidad de estos tiranosaurios a medida que nos acercamos al límite era realmente mucho más alta de la que pensamos, ¿sí? Entonces nos indica que las poblaciones, la diversidad del grupo estaba realmente en un estado bastante óptimo, no había un declive biótico de los dinosaurios, ¿sí? Al menos de estos gigantes de cuello largo. Otro grupo de dinosaurios que desaparece por completo son los ornitisquios, estos también herbívoros de tamaños más reducidos, entre 500 y 6.000 kilos aproximadamente, formas que llegan al momento de la extinción, son algunas solamente, pero ahí están graficadas tres siluetas de tres grupos muy importantes que llegan, que son los dinosaurios pico de pato en la parte superior, los ceratópsidos como Triceratops, muy importantes en lo que es el hemisferio norte, especialmente en Norteamérica y en Asia, no tanto en el resto del mundo, y por supuesto los anquilosaurios, estos dinosaurios acorazados que ahora sí sabemos que estaban distribuidos a nivel mundial, incluso con el descubrimiento de nuevas especies aquí en la Patagonia Argentina, en la Antártida y en algunas otras regiones del hemisferio sur. Entonces, estos también son algunas de las víctimas. Y por supuesto, tenemos el tercer grupo de dinosaurios grandes, que son los terópodos, ¿sí? Dinosaurios carnívoros que dan origen a las aves, ¿okay? Y acá es donde la distinción entre dinosaurios no avianos y dinosaurios avianos cobra más importancia, porque vemos una gran extinción de muchos grupos de dinosaurios terópodos que no eran aves, digamos, por ejemplo, el Tyrannosaurus, famoso Tyrannosaurus Rex, por ejemplo, acá en Sudamérica, los abelisaurios como Carnotaurus, todos animales que vivieron hasta el momento de la extinción. Y muchos otros dinosaurios más pequeños que conocemos en el registro, como los alvarezsáuridos o los raptóridos, vivieron básicamente hasta fines del Cretácico y desaparecen en este momento. Luego están los dinosaurios avianos, que son los descendientes o parientes cercanos de estos linajes de terópodos, que algunos de ellos sobreviven. Y algo importante cuando hablamos de la supervivencia de las aves es hacer la distinción, y volvemos a este punto de la selectividad, de cuáles son las aves que desaparecen y cuáles son las aves que sobreviven, ¿sí? Existía una gran diversidad al momento de la extinción, sabemos que existía una gran diversidad de aves, y se ha trabajado mucho en años recientes para entender los factores que llevaron a la supervivencia de ciertas aves, ¿sí? Por ejemplo, en el ambiente terrestre, antes les comentaba el caso de Esperornítidos y Vegavis, que es en el ambiente marino. En el ambiente exclusivamente terrestre, un avance que logramos en años recientes es entender que las aves que sobreviven en tierra, en el límite KPG, son una fracción minúscula de la diversidad de aves que existían. Fíjense, en toda este muestrario de aves del Mesozoico, vemos una gran diversidad de grupos, ¿sí? Como los enantiornites, los esperornítidos, y realmente de toda esta gran diversidad de aves que existía y coexistió con los dinosaurios durante varios millones de años, sobreviven solamente el linaje de las llamadas neornites, que son las aves nuevas, que son las aves que van a dar origen a los linajes que conocemos en la actualidad. Entonces hay una gran extinción a nivel de aves, pero algunos de los linajes son linajes sobrevivientes y son los linajes que dan origen a las aves actuales. Un trabajo muy interesante que publicó Daniel Field hace poco es tratar de mapear, bueno, cuáles son los hábitos de las aves vivientes más primitivas en el tipo de vida, el tipo de locomoción, el tipo de anidamiento, el tipo de reproducción. Y una de las cosas que encontró es que de las aves sobrevivientes,
dan origen a las aves modernas, si mapeamos los hábitos arborícolas o terrestres, quiere decir animales que caminan predominantemente por el suelo y que nidifican en el suelo, versus aves arborícolas que viven predominantemente en los árboles y nidifican en los árboles, encuentra que cuando mapeamos eso en el árbol evolutivo de las aves, aquí con colores, en verde los arborícolas, en marrón los terrestres y que nidifican en tierra, encontramos que en la base del árbol, cuando vamos hacia la raíz del árbol, encontramos una predominancia de formas no arborícolas. ¿Sí? Entonces, parte de la explicación de por qué muchas de estas aves se extinguieron y solo algunas sobrevivieron, pudo haber estado en los hábitos de locomoción, cuál era el medio de refugio y de nidificación de las diferentes aves que vivían en ese momento, con una supervivencia de las aves terrestres que caminan predominantemente por el suelo y que nidifican en el suelo en lugar de nidificar en los árboles. Y eso está relacionado con qué pasó con las plantas, qué pasó que afectó a los bosques y a los árboles, que pudo haber impactado tan fuertemente en las aves arborícolas. Bien, y entramos en un componente primario y fundamental para el entendimiento de los ecosistemas terrestres, que es qué pasó con la flora en el momento de la extinción. ¿Sí? Y hay, sin dudas, registros de disrupciones de los ecosistemas o de los productores primarios, o sea, las plantas en los ecosistemas terrestres. Se reconoce en muchos lugares, muchas secuencias terrestres, especialmente en Norteamérica, que está muy bien estudiado, la existencia de la llamada una flora de desastre, en donde vemos picos de especies o de esporas que marcan la existencia de una crisis ambiental de grandes magnitudes, el pico de las esporas de lechos, como ven ahí en la curva verde, ese Fern Spike, es algo que marca que acá hubo un evento realmente de características muy catastróficas, ¿no? Es un trabajo, digamos, el de seguir las disrupciones en las comunidades vegetales que se ha seguido a lo largo realmente de todo el mundo. Como les mencioné antes, y voy a hacer hincapié en esto un poco después, es las secuencias terrestres mejor estudiadas están en Norteamérica y se está en la última década o en las últimas 2 décadas se está expandiendo el entendimiento del registro en otras regiones geográficas para entender realmente la naturaleza global de esta extinción. Porque si algo distingue las extinciones masivas de cualquier otra crisis biótica de menor escala, es la característica y la naturaleza global de estas extinciones. Es algo que afecta a toda la biota de todo el globo. ¿Sí? Y realmente digamos, es un evento que en el caso de las plantas, en muchas secuencias, diferentes lugares del mundo se está registrando o se está comprobando. Ahora, el registro patagónico, por ejemplo, acá en una foto muy linda de Peter Wilf sobre la formación Lenfipán, del Cretácico más terminal del centro de la Patagonia, estas unidades tienen mucho para contar realmente. La Patagonia era un lugar muy especial en este momento. A la derecha tienen un mapa paleogeográfico que publicó Roberto Escaso hace unos años, que intenta reconstruir la paleogeografía de la Patagonia cuando nos acercamos al límite de la extinción. Y como ven, la Patagonia lucía muy diferente. Es un momento en donde tenemos el ingreso del Océano Atlántico en 3 cuencas diferentes. En el norte, la cuenca neuquina del Colorado; en el centro, la cuenca de Cañón Asfalto y San Jorge; y en el sur, la cuenca austral. Y vemos que esas transgresiones del mar realmente cambiaron la geografía de la Patagonia de una manera muy importante. Y en muchas de estas secuencias costeras encontramos
información muy importante de los cambios que ocurrieron en esta Patagonia hace 66 millones de años. Algo que se ve en estos registros de plantas es que obviamente hay extinciones, se notan las extinciones, pero no cambia en el antes y el después, no cambia tanto la composición de las floras. Hay pocos grupos nuevos que aparecen después de la extinción. Este, por ejemplo, es un análisis multivariado que nos muestra lo que llamamos un morfoespacio, es decir, los puntos, cada punto es una especie de, o un morfotipo de planta, de hoja, y la distribución en ese cuadrante, en ese espacio nos muestra cuán diferentes son entre sí los diferentes morfotipos de hojas. En círculos están los morfotipos cretácicos, o sea, el maastrichtiano. En triángulos están los que vinieron después, la del Paleoceno o Daniano, ¿sí? Y como ven, la distribución en el espacio es más o menos similar, ¿sí? Hay poquitos grupos que aparecen que antes no estaban, como esos que están en círculos donde dice 2, 3, 4, 5. Eso es algo, una región del morfoespacio, es decir, un morfotipo diferente que no existía antes y que aparece después de la extinción. Pero en general vemos una continuidad en Patagonia, cierta continuidad en las comunidades vegetales que nos está indicando que si bien fue un evento global, hubo cierta heterogeneidad en lo que fue el patrón de extinción y de recuperación biótica, si estamos analizando América del Norte, Sudamérica o Asia Central. Y un poco la idea de muchos proyectos en el sur global es tratar de aportar información para entender de una manera más cabal y más global la dinámica de los patrones de extinción y de recuperación a lo largo de esta especie. Bien, y nos queda un ambiente, vimos el mar, vimos la tierra, nos queda un ambiente, una serie de ecosistemas muy importantes, son los ecosistemas de agua dulce, ¿sí? Que por mucho tiempo fueron una gran incógnita, hoy siguen siendo de algún modo una gran incógnita, porque en los ecosistemas de agua dulce vemos tasas de extinción que son mucho menores a las que ocurrieron en ambientes marinos y en ambientes terrestres. Entonces acá hablamos no de selectividad, no de especies, sino de ecosistemas. Hay ecosistemas que fueron más impactados que otros. Fíjense, este es un trabajo, por ejemplo, de Neubauer del 2021 y marca las extinciones, las curvas de extinciones de los gastrópodos, ¿sí? Caracoles de agua dulce. Y por supuesto que hay extinciones. Fíjense ahí en el límite Cretácico-Paleógeno, vemos esa caída de la diversidad de gastrópodos, pero realmente no es la caída más grande de los últimos 100 millones de años. Es un evento de extinción como tantos otros. Esto nos marca que no fueron tan impactados. Hay otros grupos que sobrevivieron, por ejemplo, las tortugas de agua dulce, ¿sí? Sobreviven esta crisis ambiental. Hay registros muy importantes que están saliendo de la Patagonia. Son dos trabajos sobre dos grupos diferentes de tortugas que publicaron Orio Zavala, Julián Starle y colaboradores en años recientes de la formación de la colonia en Chubut, y pueden ver en la filogenia de la izquierda cómo varias de las ramas de ese árbol evolutivo pasan esa línea roja que es el límite Cretácico-Paleógeno. Esto nos está hablando de la supervivencia, no de un grupito de tortugas que luego dio origen a las actuales, sino de muchos grupos que existían en el Cretácico que pasaron el límite. Muchos de ellos grupos de agua dulce como los quélidos, que es la representación de ese árbol evolutivo que están viendo. Y realmente los registros del hemisferio sur, de Patagonia y de Australia tienen mucho para aportar sobre la supervivencia de estos reptiles. Por supuesto, esto no quiere decir que las tortugas no sufrieron eventos de extinción. Este es un trabajo publicado por Evangelos Blacos hace poco, en donde sigue las curvas de diversidad. Esas curvas que van viendo son
curvas de diversidad corregidas por muestreo, una técnica estadística para tratar de entender mejor la diversidad, los picos y valles en lo que es la curva de diversidad, o sea, los procesos de diversificación y extinción de las especies. Y ahí se ve a lo largo del límite Cretácico-Paleógeno que hay una caída en la diversidad. Hay un valle que cae, sin duda, pero hubo extinciones, hubo muchos linajes que se extinguieron, pero hubo muchos otros que no. ¿Sí? Y eso es una diferenciación que se da primariamente en estos ecosistemas de agua dulce. Otro caso muy importante de supervivencia, los cocodrilos. ¿Sí? Los cocodrilos, hay varios linajes, 6 o 7 linajes diferentes de cocodrilos que sobreviven a esta extinción. Muchos de agua dulce, algunos muy poquitos terrestres, y quizás algunos de ambientes marinos costeros. Pero es otro caso que nos muestra grandes predadores de ambientes acuáticos que sobreviven a este punto. Por supuesto, la gran diversidad de cocodrilos que dio origen a los cocodrilos actuales. Para ese momento ya existían los 3 grupos principales, los aligatorios, los crocodílidos y los gaviálidos, que hoy representan la diversidad, y hay también muchos datos de Patagonia, justo después del límite. Esta es en la formación Salamanca, en la zona de Punta Peligro, en la costa de Chubut, cerca de Comodoro Rivadavia, que es uno de los depósitos más importantes para entender la fauna que sobrevivió, porque documenta un ecosistema continental, un ambiente de tipo pantanoso, que se depositó pocos millones de años después del límite del evento de extinción. Y ahí vemos los sobrevivientes, ¿no? Y este es un trabajo que publicó Paula Bona y colaboradores hace poco sobre los caimanes, que son los primeros cocodrilos que empiezan a aparecer y a florecer luego de este evento de extinción y que dan origen a los yacarés actuales. Hay otros grupos interesantes, como los cebecoideos, ¿sí? Que son probablemente animales de características un poco más terrestres, bien enigmáticos porque representarían los únicos carnívoros de gran tamaño que sobreviven. Estamos hablando de animales que probablemente pesaban entre 300 y 400 kilos, ¿sí? Son animales de dimensiones realmente importantes, presumiblemente de hábitos más terrestres, y este es un trabajo que publicó hace poco Gonzalo Bravo con colaboradores sobre la supervivencia de estos cebecoideos a lo largo del límite. ¿Sí? También encontrados los cebecoideos más antiguos ahí en Punta Peligro, en nuestra Patagonia. Bien, bueno, esto es un trabajo clásico que trató de analizar un poco la dinámica de los diferentes tipos de ecosistemas, como para tratar de entender por qué los ecosistemas de agua dulce no fueron tan afectados, pero sí los terrestres y los marinos. ¿Sí? Y Sheehan y Hansen en 1986 proponen o formalizan una idea que está basada en el entendimiento del flujo de energía y de dónde aparece la energía o dónde entra la energía en el ecosistema. Y una comparación que hacen muy importante, si ustedes comparan el B con el C, o sea, el terrestre B versus el fluvial, que los productores primarios, ¿sí? El input de energía, el origen del flujo de la energía en el ecosistema, en los ecosistemas terrestres, son los productores, son las plantas, y que está basada básicamente en la fotosíntesis. ¿Sí? Y a partir de ahí fluye hacia los herbívoros o a los detritos orgánicos, y luego de ahí pasa a los carnívoros. En el ambiente de agua dulce, en el extremo de la derecha, si ven, obviamente hay productores primarios, tenés ese cuadro que dice PROD chiquitito. En el extremo de la derecha hay, por supuesto, fotosíntesis y productores primarios, pero es menor en comparación a los detritos orgánicos, a la materia orgánica que entra en los ambientes fluviales y que alimenta a una gran población, una gran diversidad
de alimentadores de detritos que luego soporta a los predadores de mayor tamaño, como pueden ser muchas tortugas o muchos cocodrilos de ambientes fluviales, ¿verdad? Entonces, la explicación de ellos es que lo que tuvo que haber ocurrido es una disrupción de los productores primarios, es decir, de la fotosíntesis de las plantas, y si eso fue una de las causas principales de la extinción, entonces vemos que estaría el ambiente y el ecosistema terrestre mucho más impactado que el de agua dulce, porque depende más de el influjo de energía que proveen los productores primarios, las plantas. Si se fijan, este es, por ejemplo, las tasas de extinción en un lugar específico de Norteamérica, las tasas de extinción en los ecosistemas terrestres, en el límite KPG, están cerca del 88%, las tasas de extinción en un ambiente de agua dulce están en el 10%. O sea, una diferencia realmente muy importante que necesitamos entender cabalmente. Y para eso necesitamos entender el funcionamiento de los ecosistemas en los diferentes tipos de ambientes, ¿sí? Por eso es que la paleontología está migrando hacia tratar de entender procesos complejos que requieren la especialidad de muchas disciplinas dentro de la paleontología y de la geología. Bien, bueno, las causas, vamos a ir redondeando para ver, bueno, cuáles son las ideas de las causas que pudieron haber llevado a esta extinción. Bueno, hay tres causas clásicas que se han postulado. Una es la existencia de marcadas regresiones marinas. La segunda es la existencia de grandes erupciones volcánicas de grandes dimensiones. Y la tercera, por supuesto, muy famosa, es la teoría del impacto de un asteroide que colapsó, que colisionó con la Tierra y que generó una hecatombe de proporciones globales. Bueno, vamos a hacer un breve resumen de las tres. Las tres tienen un mérito. Las tres son eventos que no hay que pasar por encima. Eh, Muchas veces vemos que la teoría del impacto gana eh, quizás en popularidad, quizás en presencia o quizás tanto en, quiero decir, en los medios populares de noticias como también en la literatura científica, pero realmente son tres procesos que necesitamos entender cabalmente si queremos comprender qué ocurrió hacia fines del Cretácico. La regresión marina, bueno, está muy bien registrado a nivel global la reducción de mares epicontinentales, ¿sí? Y que afectó sobre todo a los hábitats de baja profundidad. Acá tienen dos reconstrucciones paleográficas, a la izquierda tienen en el Cretácico superior, bastante antes del límite, ven la gran existencia de zonas someras inundadas. Esos mares celestes son mares eh, de poca profundidad, lo que llamamos mares epicontinentales, que albergan una gran diversidad. Los ambientes de marinos a baja profundidad albergan una gran diversidad. Y hay una marcada regresión a nivel global de los mares hacia fines del Cretácico. En el globo de la derecha tienen demostrado eso, la reducción de esos mares. Bien, esto no solo afecta a los ecosistemas de baja profundidad, sino que genera cambios en los patrones de circulación oceánica, que son reguladores del clima a nivel global. Por supuesto, genera mayor estacionalidad en los continentes, de tal modo que no solo afectan los mares, sino que afecta el clima en los continentes. Y esto realmente tuvo un impacto en la biota a nivel global, ¿sí? Esto está muy bien estudiado y es donde más quizá nació esta hipótesis, donde más se ha seguido, es en el registro norteamericano, ¿sí? Fíjense, el antes y el después, la reducción de estos mares continentales, epicontinentales, que va acompañada de una disminución de la diversidad biótica desde el Campaniano al Maastrichtiano en esta región en particular, ¿sí? Esto se ve en diferentes grupos del ámbito acuático, del ámbito terrestre, se ve en básicamente toda la fauna de peces que se conoce del interior
norteamericano. Sí, también está postulado para el registro de dinosaurios. Fíjense, esto es la diversidad de especies entre el campaniano y el maastrichtiano. Es decir, en los últimos 10 millones de años, a medida que nos acercamos al límite, vemos cómo las tres curvas de los tres principales grupos bajan. ¿Ok? Eh, Sin dudas, hay una disminución en la cantidad de especies que conocemos desde el campaniano hacia el maastrichtiano. Nuevamente, esto en Norteamérica solamente. Últimamente se ha postulado que esta disminución está sesgada por el registro. Un trabajo muy interesante de Chiarenza et al, que nos muestra básicamente que el sombreado ahí es la superficie de rocas disponibles, que también disminuye a medida que nos vamos acercando hacia el límite. Entonces, si tenemos menos rocas, es lógico que tengamos menos fósiles de las diferentes edades. Es un sesgo que tenemos que corregir. Bien, pasamos a la segunda, ¿sí? Muy famoso, los Deccan Traps de la India, eh, realmente erupciones volcánicas de grandes dimensiones, se estiman 2 millones de kilómetros cúbicos de lava que habrían salido a lo largo de varios cientos de miles de años. Estas son las rocas que dejaron, realmente montañas de lava en el oeste de India. Esto sin duda alteró el clima a nivel global, está bien registrado. Hay un cambio climático, un calentamiento prolongado, pero alternado con episodios de enfriamientos cortos que generan disrupciones climáticas y ambientales muy importantes, causadas principalmente por el balance y el efecto de los gases emitidos por los volcanes, dióxido de carbono, metano, y ácido sulfúrico, y los sulfatos, perdón. El vulcanismo de India está muy bien estudiado. Fíjense en el gráfico de abajo, se ve como las diferentes capas, los diferentes pulsos de vulcanismo fueron acumulándose y se estima que todo esto ocurrió entre los 66.3 y los 65.5 millones de años, casi 1 millón de años de duración. Se ha estudiado muy bien, ahora se conoce muy bien la intensidad de estas erupciones volcánicas y justo antes de la gran extinción masiva hay un pico, hay un pulso de actividad volcánica muy importante y eso genera cambios sin dudas en la dinámica global climática. Esto está estudiado en los efectos del vulcanismo en India. Sabemos que tuvieron impactos globales. Acá este es un estudio de microfósiles de diferentes partes del Océano Atlántico, del norte de África. Tienen claramente un impacto, tienen un impacto en los flujos también de mercurio en los ecosistemas. Fíjense la curva roja del centro, son las oscilaciones climáticas, este calentamiento general, pero interrumpido por momentos de enfriamiento rápido, y eso sin duda tiene un impacto en la biota. ¿Sí? Esto es lo mismo, el efecto de todo el vulcanismo que ocurrió en los últimos cientos de miles de años y el impacto que tuvo en las plantas, las curvas verdes que marcan la riqueza en las asociaciones macroflorísticas en el hemisferio norte. Bien, y por último llegamos al impacto. Es una historia sin duda muy interesante, digamos, guiada por la historia de un padre y un hijo, Luis Álvarez y Walter Álvarez. Walter Álvarez era un geólogo que estaba estudiando las rocas en el límite Cretácico-Paleógeno en Italia. Publicaron básicamente su hipótesis en 1980 y surgió a partir de tratar de estimar cuál era la duración de ese evento de extinción. Acá es donde está el dedo, está marcando el horizonte de extinción entre el Cretácico y Paleógeno. Del dedo para abajo vemos calizas del Cretácico con microorganismos del Cretácico. Del dedo para arriba vemos calizas del Paleógeno con microorganismos completamente diferentes, y esa capa negra de arcilla es básicamente la capa del límite, ¿sí? Y el origen de esta teoría es que estaban intentando datar cuánto tiempo ocurrió en la depositación de esas capas de arcilla del medio, ¿sí? Sabemos que la tasa de cimentación no es continua, entonces
no es fácil inferir durante cuánto tiempo se depositó eso. Y para hacer esto, Walter Álvarez, que era geólogo, le preguntó a Luis Álvarez, que era premio Nobel de Física, cómo podían hacer, y básicamente la idea del padre es, bueno, hay una lluvia de meteoritos más o menos constante que ocurre a tasas más o menos constantes en la Tierra, y un elemento que trae los meteoritos es el iridio. Entonces, si medimos la concentración de iridio, más o menos nos puede dar una estimación de cuánto tiempo pasó. Si fue una depositación muy lenta, debería tener más iridio. Si fue una depositación rápida, quizá no agarró ningún impacto, quizá agarró uno solo y habría una concentración de iridio muy pequeña. ¿Okay? La sorpresa que se llevaron fue que cuando midieron el iridio, la concentración de esa capa era tan grande que a tasas normales hubieran requerido la depositación de esa pequeña capita en millones y millones y millones de años, lo cual no cerraba para nada con el contexto geológico. ¿Okay? Entonces de ahí surgió la idea del impacto, en el sentido que si hubiera habido un impacto de grandes dimensiones, entonces sería la única forma de explicar esta presencia anómala de altas concentraciones de iridio. ¿Sí? 10 años después, eso lo sé que veis, 10 años después se postula la existencia del cráter en Chicxulub, en la península de Yucatán, como el epicentro del impacto de este meteorito que habían estimado que pudiera haber impactado contra la Tierra los Álvarez en 1980. ¿Sí? En 1991 se publica este trabajo que ubica acá al epicentro. Básicamente ahí hay una gran cantidad de cenotes que hoy en día podemos ver que marcan lo que es el límite del cráter Chicxulub, al menos de la parte que está en tierra, el resto está sumergido en el océano, en el mar Caribe, ¿sí? Y hay muchas evidencias, además del cráter, de existencia de un impacto, ¿sí? Minerales que solo se producen con explosiones de grandes magnitudes, como el cuarzo chocado, o materiales de eyecta encontrados a miles de kilómetros de la zona del impacto, como las microtectitas, ¿sí? Básicamente, cuando hay un impacto de grandes dimensiones, hay una gran cantidad de material que sale eyectado, ¿sí? Y de acuerdo a la distancia del impacto, vamos a ver partículas de diferente tamaño que se van depositando. Este es un trabajo muy interesante que salió este año que discute básicamente este proceso. Y vemos realmente en el continente norteamericano o en diferentes islas del Caribe la presencia básicamente de materiales depositados que se estiman que pudieran haberse depositado entre minutos y horas después del impacto, que son básicamente fragmentos del fondo del mar Caribe que fueron eyectados a la atmósfera y que fueron redepositados a miles de kilómetros de distancia. Y paralelamente a eso, obviamente, generó tsunamis, terremotos en la vecindad, que sin duda generó un colapso ecosistémico en las vecindades. Vecindades hablamos en los cientos a miles de kilómetros de distancia, entre los cientos y los 1000 kilómetros de distancia, que el impacto mismo pudo haber tenido consecuencias devastadoras. ¿Sí? Pero el impacto también afecta a la dinámica atmosférica global. ¿Sí? Una pluma de polvo compuesto por rocas pulverizadas y también por diferentes compuestos químicos que se vaporizan en ese impacto, se dispersa por toda la atmósfera y se estima que podría haber cubierto, ¿sí? En un rango de años a quizá décadas, a pocas décadas, cubierto y alterado la dinámica de la atmósfera a nivel global. Y esto le daría la característica global a esta extinción. Este es un modelo, por ejemplo, de cómo podría haberse dado el apagón fotosintético. Acá en verde oscuro está alta productividad fotosintética, desde abajo hacia arriba vamos pasando a lo largo del tiempo. Vemos que entre 1 año y 2 años podría haber disminuido la fotosíntesis a nivel global de manera muy, muy drástica, recuperándose entre 5 o 10 años posteriores. Lo mismo pasó con la temperatura.
es lo que llamamos el impacto, el invierno del impacto, en donde vemos una disminución, ¿sí? Probablemente ya un mes después del impacto, en la figura C, vemos una disminución de la temperatura en los continentes que llega a su extremo quizá en un rango de tiempo de 6 meses, ¿sí? Estos son modelos paleoclimáticos, y se expande por los océanos que bajan sus temperaturas en un lapso de pocos años, como entre 12 y 5 años. Y en estos modelos se estima que entre 10 y 20 años pudo haber durado este proceso de invierno de impacto que produjo un shutdown un colapso de la fotosíntesis y un enfriamiento rápido del planeta, de poca duración, pero de mucha intensidad. Y lo que vemos en esto es que tenemos tres causas que tienen tres razones completamente diferentes y también tres escalas temporales completamente diferentes. La regresión es un proceso que va en el orden de el millón de años, ¿sí? El vulcanismo está bien datado, va en los cientos miles de años. Y el impacto es un proceso que va en el orden de los años, a una década o 2 décadas. Entonces, el tipo de evidencia y el tipo de registro geológico que deja cada uno de estos eventos claramente tiene diferentes escalas temporales, y eso es uno de los desafíos que tenemos para tratar de desentrañar en la lectura del registro fósil. Sí, como conclusión, algo que distingue la extinción del Cretácico Paleógeno es que es una de las más rápidas, ¿sí? Según lo que podemos entender. Si lo comparamos con la Triásico-Jurásico o la Permo-Triásica, fueron más prolongadas. Entonces, esto es lo que da apoyo a que, bueno, el impacto de Chicxulub claramente debe haber tenido una influencia importante, lo cual no descalifica para nada los otros, las otras posibles causas. Bien, y esto básicamente nos lleva, para cerrar, a tratar de entender el registro paleontológico de todo esto. Estos puntos que van a ver ahí, básicamente son los registros que tiene el mundo, el globo, en lo que es la, la, eh, la obtención de ocurrencias paleontológicas a lo largo del globo. Bueno, está trabado el video. Colgada la presentación. PowerPoint dejó de funcionar. Bueno, estamos cerrando, así que podemos básicamente cortar acá si tienen alguna pregunta antes de terminar con la presentación. A ver, tengo que hablar para que se active la cámara. Hola, Ok. ahí está. ¿Nos escuchás, Diego? Sí, sí, los escucho. Bueno, Gracias. bueno, buenísimo, Diego. La verdad, muy claro, muy informativo, súper contundente los datos. Muchas gracias, muy linda la charla. Después nos pasas el video, así lo terminamos de ver. Dale, te los mando. Está buenísimo. Mostraba un poco la distribución de puntos a lo largo del planeta, que es muy desigual y que implica la necesidad que tenemos de expandir las exploraciones por lugares donde todavía no se ha explorado. La Patagonia es uno de ellos, pero también hay muchas otras regiones, en África, en Antártida, en Asia Central, en donde todavía queda mucho por explorar. Perfecto. Bueno, yo los tengo un poco obligados a los estudiantes a hacer preguntas, así que Muy vamos bien. a ver qué sale, a ver cuál es la nota que después tendrán. No, mentira. Bueno, ¿preguntas, chicos? Bueno, varias. Empezamos acá con Leila. Hola Diego, muy linda la Hola, charla. ¿cómo estás? Gracias.
Primero, en un momento te escuché hablar de restauración. Quería trayendo un concepto medio bastante actual de lo que sería la resiliencia ecológica, o sea, esta capacidad del sistema de poder volver después de un disturbio. Quería saber si se hacían estudios de paleo, resiliencia, y que a pesar de que estamos hablando de ecosistemas totalmente diferentes, si este tipo de estudios podría generar patrones que sirvan para entender mejor a qué le deberíamos prestar atención por los eventos de extinción actual. Sí, es buenísima la pregunta. Se está empezando a trabajar realmente en entender lo que son las redes tróficas, básicamente, eh, de los diferentes ecosistemas. Hay una hipótesis que ha sido, este, que ha sido propuesta, al menos para el registro norteamericano de los ecosistemas terrestres, y que postula que eh, hubo una reestructuración a cuando nos acercamos al límite, en donde los ecosistemas se volvieron más vulnerables por la falta de diversidad de herbívoros. Básicamente, como que tenés un ecosistema con pocos herbívoros, eh, muy abundantes cada uno. ¿Sí? Entonces, cuando vos tenés un ecosistema en donde una, un rol ecológico, claro, como los herbívoros, está dominado por una especie, por ejemplo, si algo le pasa a esa especie, la red trófica se desarma muy fácilmente. Entonces, empezando a trabajar en esas cosas y sin dudas creo que tiene una conexión con problemáticas actuales que es muy interesante. Buenísimo, muchas gracias. Vicky. Hola Diego, muchas gracias. Mi pregunta era sobre qué pensabas vos de cuál puede haber sido la causa, hablando de las tres extinciones, porque el otro día leí en un diario que se ha encontrado recientemente lo que podría llegar a ser el cráter de este meteorito. ¿Cuál es tu postura? ¿Qué pensabas al respecto? Bien, a ver, yo creo que es la evidencia que se ha acumulado desde 1980 hasta ahora. Son, digamos, 40 y pico de años, sobre la existencia del impacto. La magnitud del impacto es muy contundente, y que eso contribuyó de una manera muy importante a la extinción. Yo creo que hoy está muy aceptado, ¿sí? Eh, la discusión creo que pasa más por a qué afectó, en qué afectó el vulcanismo y en qué afectaron las regresiones a los ecosistemas para quizás hacerlos más vulnerables a la extinción causada por el impacto. Entonces, a la existencia de esta combinación de factores y cuál es la importancia de la combinación de los factores, y ahí sí hay más diferencias, en donde hay gente que es como el impacto es 99,9% de la causa, y hay otros especialistas que quizá trabajan en grupos diferentes o en regiones diferentes que dicen, no, no podemos ignorar los cambios climáticos y el envenenamiento por mercurio que hubo en el planeta durante los últimos 250.000 años antes de la extinción. Ya venía en un declive biótico importante y ahí creo que es donde están las grandes preguntas, en medir el declive biótico previo para ver si los ecosistemas estaban en un buen estado o no al momento del impacto. Bien, muchas gracias. Lucas tiene una pregunta. Hola. Sí, hola. ¿Cómo se evidencia la extinción del Cretácico acá en la Patagonia? Bueno, se evidencia, digamos, sin dudas con la desaparición de una diversidad muy grande de dinosaurios y de reptiles que existían en Patagonia, sin dudas. Extinciones en la flora, en ambientes continentales se ve claramente. Se encuentran los picos de estos marcadores como de floras de esporas de desastre, de estas
eventos que marcan las esporas son estructuras de resistencia a una hiperabundancia en un momento que marca una crisis ambiental, ¿no? Y sin dudas en el ámbito marino vemos la desaparición de los amonites, hay desaparición de plesiosaurios que son muy diversos hasta el fin del Cretácico en toda Patagonia y en la Antártida también. Y sin duda los microfósiles, estos que les mostraba, los nanofósiles calcáreos o los foraminíferos también tienen una marcada, digamos, desaparición o extinción, ¿no? En donde grupos desaparecen por completo y hay otros grupos que empiezan a tomar el planeta después del evento de extinción. Muchísimas gracias. No. A vos. Hola, Diego. Yo quería preguntar, bueno, justo después de la pregunta de Lucas, si en otra parte de Argentina hay evidencias de alguna, bueno, de esta extinción, en realidad que no sea, bueno, solo la Patagonia, o bueno, no sé si es cuestión de seguir buscando para saber. Sí, buena pregunta. Obviamente en Patagonia están los afloramientos más extensos y por eso es que se ha trabajado más. Pero el noroeste argentino tiene sedimentos y niveles muy importantes de fines del Cretácico. Hay registros de fósiles de diferentes tipos, de plantas, de polen, hay registros de huellas, no hay eh, tanto registro de fauna, de registro físico, pero sí hay huellas. Y un poco más hacia el norte, esto continúa en Bolivia y realmente hay un registro muy bueno que tiene mucho potencial. Creo que ha sido trabajado menos y por eso conocemos más de Patagonia, ¿no? Bueno, muchas gracias. José, la pregunta. Hola, buen día. Muchas Hola, gracias. Julián. Mi pregunta por ahí tiene que ver un poco con lo que mencionaba Leila en relación a si se ha estudiado por qué los mamíferos se vieron por ahí tan beneficiados en esta extinción y siendo que luego de eso se convirtieron en los dominantes. Si eso se ha estudiado y qué tanto se sabe sobre eso. Sí, es una buena pregunta. Los mamíferos sobreviven, por supuesto. Existía en el Cretácico y vamos conociendo cada vez más de la diversidad de mamíferos que existía. Sobreviven, por supuesto, los placentarios, los marsupiales que ya existían, los monotremas que ya existían, y también otros grupos de mamíferos que luego se extinguieron, pero que lograron sobrevivir al evento. Eh, Hay un sesgo claramente en tamaño corporal, ¿sí? La mayoría de los mamíferos que sobreviven son animales pequeños y eso se ve también en faunas terrestres, en donde yo les puse el caso de las aves, de las arborícolas versus terrestres, pero en otros grupos que son interesantes, como los lagartos, los mamíferos, las serpientes, los anuros, vemos también supervivencia y vemos la supervivencia de formas de pequeño tamaño corporal. Como que hubo un sesgo que favoreció la extinción de animales grandes y la supervivencia de animales chicos. Y los mamíferos cretácicos eran todos bastante pequeños, ¿sí? Eran todos como mucho de animales, en el promedio andarían los cientos de gramos a menos de 2 kilos, ¿no? Entonces eran componentes pequeños. Luego empezaron a evolucionar en formas más grandes, ¿no? Pero ya después de la extinción. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Diego, hay unas preguntas por el chat de YouTube. Yo Ok, me encargo de leer los halagos y después Nico lee ok. las preguntas. Bueno, felicitaciones, buenísima la charla, muchas gracias Diego, dice Carlota. Bueno, gracias, muy claro, gran charla, excelente charla, muchas gracias Diego. Bueno, está todo lo que sueles recibir después de tus charlas. Y ahora vienen las preguntas. Hola Diego, bueno, muchas gracias por la charla, estuvo excelente. Sí, puedo decir una mínima yo y ya arranco con las del chat. Que bueno, comentabas Diego de la diversidad que tenían los tiranosaurios, que están
en su pico de diversidad previamente, o sea, más cerca estamos en el límite. Si había alguna idea, alguna noción de por qué justo tan cerca del límite estaba dándose esa diversidad tan alta. Mirá, los dinosaurios tienen una diversidad muy alta, no solo en el límite, sino, digamos, en los últimos 20 millones de años del Cretácico. Es decir, la desaparición de otros grupos de saurópodos probablemente pudo haber contribuido, ¿no? Durante muchos millones de años coexistieron con otras familias de saurópodos, ¿sí? Los rebaquisaurios y otros grupos de diplodocodideos, incluso de macronarios, de parientes cercanos. En algún momento, 20 millones de años antes del límite, desaparecen todos los otros grandes herbívoros y solo quedan los titanosaurios, y a partir de ahí se ve una dominancia muy, muy importante. Lo que estamos encontrando últimamente es que esa diversidad continúa hasta el límite, que no había decaído. No lo describiría como el pico en el límite, sino como un momento de alta diversidad de los últimos 20 millones de años que no decayó antes del límite, al menos en lo que vemos en Patagonia. Bien, perfecto, muchas gracias. Y ahí arranco con las preguntas del chat de YouTube. La primera, ¿qué dice sobre la pérdida de diversidad en el registro de huellas o trazas fósiles en general? Hay registros diversos, pero hay poco registro de cuevas de vertebrados, por ejemplo, también menciono. Sí, sí, es súper interesante eso. Sin dudas, el registro, digamos, de trazas, sin dudas tiene muchísimo por aportar. Creo que, digamos, se han hecho avances importantes. Hay unos trabajos interesantísimos en trazas, por ejemplo, de insectos en plantas. Todos los trabajos de Donovan y la bandera son fantásticos, como se puede seguir el efecto de la extinción en un grupo con un potencial de fosilización muy, muy bajo, como son los insectos, pero que podemos tener una evidencia indirecta de ellos a través de ver los daños que hacen los insectos en las plantas y cómo varía la abundancia y la diversidad de daños de insectos en las plantas, que es una evidencia indirecta de cómo afectó la extinción a los insectos. Y lo mismo para muchos otros grupos que solo conocemos o que conocemos mejor a través de las trazas que dejan, del registro corpóreo, físico de esos grupos. Bien, siguiendo, acá tenemos, bueno, una pregunta es, ¿cuáles más o menos son las hipótesis que se manejan de por qué ciertas especies sobrevivieron y otras no? Si había una característica en particular que les permitió. Bueno, yo creo que lo sintetizaría como selectividad marcada por ambiente, ¿no? Esto que mencionaba, el agua dulce versus el ambiente terrestre o marino, por tamaño corporal, eh, por otras características que sin duda, digamos, biológicas, fisiológicas, que tuvieron que haber influido y que no terminamos de entender cabalmente, ¿no? Como tasas reproductivas, estructuras de resistencia, hábitos eh, generalistas de alimentación, es decir, no depender de no tener un nicho ecológico demasiado acotado. Eh, pero queda muchísimo por entender de esa selectividad. Bien, genial. Otra pregunta que tenemos es si existen evidencias de fósiles de invertebrados sobre esta extinción. Sí, fósiles invertebrados, sin dudas, en el registro marino, el grueso de esas curvas de extinción está basado en registros de invertebrados, sí, absolutamente. Dominan numéricamente el registro fósil por la abundancia que tiene y probablemente de un orden de magnitud mayor a la de los vertebrados terrestres, por ejemplo. Bien. Y las últimas dos que estoy leyendo acá en el chat, ¿cuáles son las hipótesis de por qué en los ambientes de agua dulce afectó menos la extinción? Sí, yo creo que la que a mí me parece más
coherente y razonable, es que los ecosistemas de agua dulce dependen mucho del flujo de materia orgánica en descomposición y que ese es buena parte de la base del flujo de la energía en el ecosistema. Y si la extinción fue por un invierno, digamos, o el evento más drástico fue este invierno de impacto que duró 1, 2, 3, 4 o 10 años, quizá es un ecosistema que es resiliente a poder seguir, digamos, captando esa materia orgánica desde la Tierra, de los ecosistemas terrestres, y sostener, al menos en bypass, a la dinámica de las cadenas y de las redes tróficas de los ecosistemas de agua dulce. Mientras que si el flujo depende de la fotosíntesis, pum, se apaga la luz, entonces la producción primaria decae y las redes tróficas bueno, se colapsan de una manera mucho más significativa. Perfecto. Y acá consultan si esta información que encontraron es congruente con la del sitio TANIS, espero estar pronunciando bien, en Estados Unidos. Sí, el sitio TANIS es un lugar muy interesante en donde se supone que lo que hay es un registro de probablemente catastrófico, de un registro catastrófico de probablemente horas después del impacto, ¿sí? Realmente hay signos este, de animales peces que han muerto con microtectitas en en todo el sistema respiratorio. Realmente es un lugar único, se ha publicado 2 o 3 trabajos solamente, queda mucho por entender, eh, pero sí, aparentemente es un registro de los desastres, digamos, que pudo haber generado el impacto de Chicxulub en lo que es la zona cercana a nivel planetario, es decir, que está, no sé, 2.000 kilómetros, 3.000 kilómetros de la zona del impacto. Bien, perfecto, gracias Diego. Y la última que tenemos de preguntas en el chat, la duda es si se encontró evidencia ósea, por ejemplo, líneas de crecimiento, que demostraría esa rotunda variación en el ecosistema global en los grupos que sobrevivieron. Sí, no, para eso básicamente necesitamos captar animales que básicamente fueron los individuos que sobrevivieron al impacto, ¿ok? Si pudiéramos encontrar un individuo de un cocodrilo que ya había nacido en el momento en que cayó el impacto y que murió después de que terminó ese invierno de impacto de 10 años, sin dudas veríamos alteraciones en su dinámica de crecimiento porque tuvo que haber sobrevivido a un estrés ambiental muy importante. Eh, Nunca se ha encontrado eso por ahora. Sería fantástico hacerlo. Habrá que seguir buscando en la Patagonia, en Antártida, en diferentes lugares para encontrar ahí los fósiles de el año, los 2 años, los 10 años después. Es una aguja en un pajar, es poco en comparación a poder encontrar eso. Pero bueno, no hay que perder las esperanzas. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, Diego, ya vamos cerrando y me queda a mí una última pregunta. Dadas las evidencias que tenemos en el registro fósil de diferentes ambientes y geológico, lo que se ve es que si no hubiese caído o hubiese impactado este megameteorito, de todas maneras hubiese habido una extinción masiva, ¿no? Uh, eh, Sin dudas hubiese habido, en mi opinión, un evento de extinción. Si hubiera llegado al nivel de una extinción masiva y hubiera eliminado realmente a grupos tan diversos como eran los dinosaurios, la verdad que es una pregunta abierta, me parece. Pero creo que es indudable que era un momento de cambios ambientales y climáticos muy importantes
que en algunos ecosistemas se encontraban deteriorados, que que había procesos de extinción importante en marcha durante los últimos 100.000 años seguro del Cretácico. Ok, buenísimo. Bueno, Diego, espectacular. Muchísimas gracias por compartir tanto de lo que sabés. Estamos todos muy contentos. En nombre de la Cátedra de Paleobiología, del Departamento de Biología, de la Facultad de Exactas Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan y de la Asociación Paleontológica Argentina y de todos los que participaron en el chat y en estar viendo la charla, te agradecemos muchísimo. Sabemos de lo importante que es que compartas todo esto, así que bueno, muchísimas gracias y te esperamos por acá por San Juan. Bueno, muchas gracias. Lindo estar con ustedes. Espero verlos en persona algún día. Gracias, adiós.